Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. La noticia que marcaba el día era el IPC de Estados Unidos y ya lo conocemos. Vamos a leer la noticia lo primero. Y nos dice una de cal y otra de arena, desconcierto para la Fed. Bueno, el mercado en un primer momento se ha tomado el dato como positivo, se ha ido arriba, después ha vuelto a retroceder y ahora veremos un poquito qué es lo que está haciendo. Porque estos datos al final en el medio plazo tienen su repercusión, evidentemente, pero en el corto plazo lo que hay es ruido, es mucho ruido, hay mucho movimiento y bueno, no sabemos exactamente si el movimiento del corto plazo es el correcto o no es el correcto, porque los inversores importantes, los institucionales, los gestores de fondos, no están pendientes de si voy a comprar para el fondo según lo que pase en el dato de IPC que van a dar hoy, ¿no? Estas personas toman sus decisiones más en medio largo plazo y veremos esas decisiones cuáles son, ¿no? Pero en principio venimos con una tendencia alcista desde bastantes meses ya en las bolsas y estos datos lo único que están corroborando es que esa tendencia alcista que viene ya sostenida desde hace bastantes meses estaba basada en lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Que es una perspectiva de que los tipos de interés ya estuviesen cerca del máximo o en el máximo a estas alturas y con opciones o hablándose de opciones de que pudiesen llegar a empezarse a restar o a bajar los tipos de interés, ¿no? Hasta ahora hemos estado subiendo, se está hablando todavía de una posible subida de 0,25 puntos básicos en la Reserva Federal, pero ya decimos que en cualquier momento en el futuro ya se está empezando a descontar posibilidad de descenso en los tipos de interés. Así que bueno, vamos a leer la noticia. Tenía dudas el mercado y al final los datos de IPC en Estados Unidos correspondientes al mes de marzo han dado una de cal y otra de arena. Así, la inflación general en término interanual sube al 5%, por debajo del 5,2% esperado y del 6% de febrero, lo que sigue confirmando la ralentización en el ascenso de precios. Noticias que apuntará la Reserva Federal estadounidense de cara a su próxima reunión de tipos de interés de mayo. O sea que todavía también para la reunión hay bastante tiempo y este es solo un dato, pero hasta que ocurra esa reunión habrá más datos y ellos seguramente que internamente tienen todavía más datos. Así que tampoco podemos estar muy seguros de lo que va a ocurrir. Estamos hablando todavía de más de un mes de distancia hasta la decisión que tengan que tomar. Así que pueden cambiar mucho las cosas en un mes. No solo por estos datos, sino pues yo que sé, el sistema financiero pues puede estar en circunstancias mejores o peores dentro de un mes y eso también influirá en la decisión que tome la Reserva Federal. El IPC en término mensual sube un 0,1%, mucho menos en comparación con el 0,4% del mes de febrero y menor también que el esperado por el mercado, que esperaban un 0,2%. Así que en ese sentido, dato mejor de lo esperado en mensual, pero bueno, que ya digo que estas cosas al final son, bueno, muy de corto plazo la influencia que pueden tener y en el medio largo plazo veremos a ver cómo se lo toma realmente el mercado. Por su parte, el IPC subyacente en término interanual subió en marzo un 5,6%, tal como se preveía, una décima más que el 5,5% del mes anterior y en términos mensuales asciende a 0,4%, también como se preveía, una décima menos que el 0,5% anterior. Así que aquí no ha habido sorpresa, será la previsión y es lo que se ha cumplido. Nos dice que veremos cuál es su impacto en la probabilidad de subida de 25 puntos básicos en la Fed del 3 de mayo tras el sólido informe de empleo del viernes. Pues posiblemente sí, posiblemente suban ese 0,25%. Lo que pasa que ya posiblemente también sea la última subida de tipos de interés que veamos en Estados Unidos. La inflación no creo que la tengan controlada, pero por lo menos los precios crecen un poco menos, eso sí es verdad. Objetivos de inflación del 4% o incluso 3,5 o 4%, sí, esa zona sí son alcanzables si se mantiene los tipos de interés en estos niveles durante unos meses, pero más abajo de eso va a ser duro porque, bueno, por otro lado ya hemos visto que la Reserva Federal sigue imprimiendo dinero, con lo cual no... al final la inflación es la valoración de tu moneda. No es que los precios de las cosas suban, en realidad. O sea, no es que el valor de lo que tú compras sube. No sube el valor de las manzanas, no sube el valor de las naranjas, no sube el valor de las cosas que compras, no sube el valor. Lo que está ocurriendo es que baja el valor de la cosa con lo que los estás comprando, esos productos. Es el dólar lo que pierde valor y esa pérdida de valor es porque si cada vez hay más, pues cada dólar vale menos, evidentemente. Entonces, si se sigue imprimiendo, da igual las políticas monetarias que hagan,
que va a seguir valiendo menos el dólar, y eso es inflación. Y no es que los productos, ya digo, que se revaloricen, te vale lo mismo, solo que en nominal parece que vale más, pero es que esos dólares que estás pagando por las naranjas o por las manzanas valen menos que los dólares que tenías hace 10 años que valían más. Entonces no es que las naranjas tengan mayor valor ahora mismo y que no haya naranjas para todos y que por eso valen más, no. El problema es que con lo que la estás pagando cada vez vale menos. Esto es como el juego del Monopoly. Si cada vez que pasas por la casilla de salida te dan 20.000 y ese dinero no se drena de ninguna manera, pues hay inflación al final, y pagas al final del juego, pues pagas un montón más que lo que pagas al principio por las cosas. Pues ¿por qué? Pues porque el dinero no vale nada. Si cada vez que pasas por la casilla de salida te dan 20.000, pues es que es eso, es lo mismo que el Monopoly. Estás haciendo lo mismo, estás imprimiendo. Cada vez que los bancos centrales tienen un apurillo por lo que sea en la economía, ¡pum!, imprimen un montón de miles de millones. Pues ¿qué pasa? Que ese dinero vale menos. No sé si habéis jugado al Monopoly, pero es que es así. Al final de la partida, de tantas veces que has pasado por la casilla de salida y te van dando dinero de la nada, porque ese dinero no está basado en nada, solo por una regla del juego, y ya está. Pues evidentemente ese dinero va perdiendo valor a lo largo de la partida. No vale lo mismo al principio esos 20.000 que después cuando estás acabando la partida. Y es así en la realidad, es igual, exactamente lo mismo. Cuanto más dinero imprimas, menos vale ese dinero. Bien, una vez dicho esto, nos vamos como siempre a analizar las acciones. Hoy hemos incluido una nueva que nos han pedido. Vamos incluyendo poco a poco. Ya tengo la lista de lo que me vais pidiendo. Hay alguna que todavía no hemos incluido, pero en este caso vamos a comentar esta que es Didi. Didi, pues como veis, ha tenido una tendencia alcista que duró bastante tiempo, pero se perdió esa tendencia alcista, rompió esta línea de tendencia, hizo sus pullbacks y después se ha metido en una tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, como vemos aquí, y el último movimiento bajista muy brusco, que se produce en 3 días de caída, de las caídas más fuertes, porque ahí sí, aquí 2 días también de caída, aquí sí, también 3 días de caída, y la tercera caída fuerte que ha tenido en todo este proceso bajista, que le lleva a la línea en la que se unen los mínimos relativos. Es verdad que aquí incluso nos hemos ido ligeramente por debajo del mínimo, lo cual puede hacerte dudar a la hora de entrar en esta posición. Pero en el momento en que esta vela, la de antes de ayer, recupera esa línea, pues ahí te está diciendo que parece que efectivamente va a utilizar otra vez esta zona como zona de soporte y va a tener otro repunte. De momento es un repunte en un mercado bajista porque está con máximos y mínimos decrecientes, con lo cual no podemos esperar subidas muy grandes. No sé hasta dónde va a llevar este movimiento, pero posiblemente llegue hasta esta zona de los 400. Por cierto, se me ha olvidado comentar al principio, donde analizamos las acciones es en el programa de gráficos XStation, que evidentemente es de la plataforma XTB, que es la que recomendamos en el canal para operar en este tipo de mercados, acciones y bueno, productos derivados de todo tipo, ¿no? En concreto en acciones hay 0 euros de comisión para operar con acciones, ¿vale? Lo digo porque se me había olvidado comentarlo al principio. Y bueno, el análisis de esta moneda, de esta acción nueva que hemos incluido, pues nos queda ahí, ¿no? Que puede llegar hasta la zona de 400 en este rebote, pero que es un rebote dentro de un mercado bajista de momento. No podemos decir nada hasta que no cambie la tendencia. MicroStrategy, pues hoy está corrigiendo un poco, como corrige Bitcoin también. Tampoco es que sea mucha corrección, una caída pequeña. Todavía podría buscar apoyo en zona de los 300, pero bueno, estamos en 323, bastante bien. Y MicroStrategy sigue a lo suyo, cada 2x3 sigue comprando Bitcoin, lo tiene muy claro, lo tiene clarísimo. Conoce perfectamente cuáles son los fundamentales de Bitcoin, Michael Saylor, y sigue acumulando para el largo plazo. Amazon, también está un poco titubeante estos días. Hoy ha ido de más a menos también en la sesión y da la impresión de que las tecnológicas pueden seguir corrigiendo, y eso que, como decíamos, ha reaccionado la bolsa de forma positiva un poco al principio cuando ha salido ese dato de IPC, pero luego se ha desinflado un poco y no las tengo todas conmigo para que se siga manteniendo en positivo las bolsas estos días. En el caso de Amazon, ya digo, podría todavía seguir cayendo un poco más, quizás hacia la zona de los 97,70 o 98 más o menos. En el caso de Apple, está apoyándose en esa línea de tendencia, pero ojo porque ya lo hemos comentado ayer, esta línea de tendencia se podría romper
Es una línea de tendencia bastante inclinada y si el mercado está un poquito dubitativo estos días y finalmente terminamos por corregir en las bolsas, es posible que pierda esta línea y nos vayamos a buscar apoyo a niveles inferiores en 156. Johnson & Johnson, tras el escape alcista fuerte que tuvo, bueno, se ha quedado ahí estancada en esa zona de 164, 165. Yo creo que puede seguir subiendo algo más. Quizás le daría un poco de impulso hacia la zona de los 168, 169 y a partir de ahí sí que ya sería más difícil que siguiese avanzando. Intel corrigiendo y todavía tiene margen para caer hasta 31,27. Bueno, incluso podría caer un poco más dependiendo de lo flojo que esté el mercado, ¿no? Pero esto nos habla de la posibilidad de esa corrección que estoy diciendo en las bolsas, porque si empiezan a caer todas las acciones que pertenecen al índice, pues al final el índice termina corrigiendo, ¿no? El IBEX, está en zona de resistencia, llegó a cerrar el hueco que nos dejó en esta caída por el tema financiero y a partir de aquí pues más complicado avanzar. Las bolsas están bien, o sea que tampoco por ese sentido no creo que vaya a haber muchas caídas, pero podríamos buscar apoyo en la zona de los 9.160 o incluso un poco por debajo antes de continuar con los movimientos alcistas. Tesla hoy pues ha abierto también bien, pero se está yendo un poco para atrás ahora mismo y el gráfico pues pinta eso de caer un poco más en las próximas jornadas, quizás hacia la zona de 179. AMD también está en la línea de tendencia, igual que Intel, pero también con un poquito de peligro en esa zona, porque ya digo, no veo al mercado tampoco muy fuerte en este momento. Y da la impresión de que quieren corregir un poco más estas acciones tecnológicas, ¿no? Nvidia, pues lejos también de la línea de tendencia, o sea que como mínimo debería caer a ella y eso también es una caída, bueno, hacia la zona de 258, 259 y que puede contribuir a esa pequeña corrección que puedan llegar a tener los índices. American Water sigue subiendo hacia los 154,70. Ahí tiene una resistencia bastante fuerte, es complicado que lo supere ese nivel, ya lleva subiendo bastantes días seguidos, pero bueno, el comportamiento técnico ha sido muy bueno, tras la ruptura de esta línea se apoyó de nuevo, este fue un punto de entrada perfecto, justo en el mínimo, y a partir de ahí pues el movimiento alcista ha sido de libro. Alibaba cayendo a la línea de tendencia, amenaza con ir más abajo si la pierde, porque sobre todo aquí tiene este hueco que dejó y es un hueco que atrae mucho al precio. Más que nada porque no venimos tampoco de un mercado súper bajista ni mucho menos, entonces estos huecos no son de escape. Si se hubiese producido en esta zona de aquí, en el suelo, durante todo este proceso bajista tan prolongado que tuvo, pues sí, ahí podría quedarse ese hueco para siempre y no volverse a rellenar, pero en esta zona de aquí, que es una zona intermedia, después de haber tenido una corrección importante después del primer movimiento alcista, es probable que este hueco se intente rellenar o bien parcialmente o bien totalmente, y con esta vela que tenemos hoy da para pensar que sí que podría ser en las próximas jornadas. También da para pensar en esa corrección que estamos hablando que podría haber en los índices. NIO también corrigiendo, veíamos a Tesla que iba de más a menos y esta también parece que va a volver a bajar hacia la zona de mínimos, hacia los 8.11, incluso un poquito por debajo. Sony, bueno, sigue en ese movimiento un poco lateral alcista, eso sí, porque rompió la línea alcista y bueno, esta última fase, como veis, va haciendo máximos y mínimos crecientes, pero no tiene mucha fuerza tampoco y bueno, no creo que se escape de la zona de los 91 de momento. Todavía le queda bastante tiempo para que rompa esos niveles. Globant, yendo hacia la línea de tendencia bajista, ha rebotado en la línea de suelos, como teníamos ahí dibujado, y se está acercando a la línea de retroceso, la línea bajista, y ahí en teoría debería frenarse y volver a retroceder, porque en el caso de que rompa, entonces ya estaríamos intentando un cambio de tendencia y eso ya sería también muy positivo. Eso habría que vigilarlo, evidentemente. Si rompe, seguramente en un pullback posterior sería el momento óptimo de entrar para un movimiento alcista, pero de momento sigue bajista, máximos y mínimos decrecientes, no hay cambio en ese sentido. Airbnb, pues tras el rebote en esa línea parece que no hay suficiente fuerza como para despegarse mucho, con lo cual esperamos nueva caída a esta línea, seguramente en la zona de 106,7 en las próximas semanas. Y bueno, esta ya era la que me habéis pedido ahora, Didi, que es la nueva que hemos incluido. Incluiremos más, vosotros idme poniendo las que queráis que analicemos y yo poco a poco iré incluyendo unas, sacando otras para dar un poco de circulación a las acciones que vamos analizando. Y bueno, ahora vamos ya con los índices y con el resto de cosas que solemos analizar.
En este caso tenemos el SP500, como veis, ha tenido una reacción, como digo, positiva cuando se ha producido el dato del IPC. Aquí, esta es una vela de 5 minutos, o sea, en 5 minutos ha pegado un salto tremendo y después lo ha perdido otra vez todo, es decir, ruido en el mercado, lo que decimos. Estos datos al final son eso, provocan ruido. Lo que realmente importa es cómo se lo tomen en el medio o largo plazo los inversores, no lo que pase hoy cuando dan el dato, porque lo que pasa hoy cuando dan el dato a veces es significativo y a veces ni lo es, ¿no? Entonces, de momento, estamos un poco por encima de cuando ha salido el dato. De momento, pues se puede decir que ha tenido una influencia un poco positiva en el mercado, pero tampoco es que estemos tan arriba y todavía queda mucha sesión por delante. Incluso podríamos terminar por debajo de cómo ha iniciado el dato, ¿no? Los datos al final se pueden interpretar de mil maneras posibles y la lógica siempre te puede llevar a cualquier cosa que tú quieras, ¿no? Y que no tiene por qué, y que pueden ser contradictorios. O sea, tú puedes interpretar que con un IPC que está bajando la subida o sea, que está ralentizando la subida de precios, pues que la Reserva Federal no va a subir los tipos de interés y que eso es bueno para la bolsa, porque si no subes los tipos de interés, pues hay liquidez y la liquidez pues entra en la bolsa, ¿no? Tú puedes llegar a ese razonamiento y es un razonamiento lógico y dices, ah, pues sí, es lógico, ¿vale? Es lógico. O sea, el IPC ha sido un dato bueno porque parece que se ralentizan los precios y entonces no subirán los tipos de interés. Parece una premisa correcta, ¿no? Pero tú puedes interpretar también de otra manera. Puedes decir, a ver, el IPC está mostrando que se está ralentizando los precios, ¿vale? Y si esa ralentización de los precios es porque la economía se está frenando y vamos a entrar en recesión, pues eso es malo para la bolsa. Hemos llegado a dos conclusiones contrarias exactamente con el mismo dato. ¿Por qué? Porque podemos seguir la vía lógica que nosotros queramos. Podemos seguir la vía lógica de, vamos a ver qué es lo que pasa con el descenso la reducción en la subida de los tipos, perdón, la reducción en la subida de los precios referente a la economía, cómo estará la economía, o la referencia de la reducción de la subida de los precios en referente a cómo hará la Reserva Federal. ¿Qué es lo más importante de las dos cosas? No se sabe qué es lo más importante. Por eso puedes interpretar un dato como te dé la gana. Y la lógica lo soporta. Los dos razonamientos son lógicos. Si se está ralentizando la subida de precios, puede ser porque se está enfriando la economía. Y eso puede llevarnos a recesión. Eso es un razonamiento totalmente lógico. La lógica no siempre te lleva a algo que sea correcto. Es un razonamiento lógico, pero ¿es correcto? No sabemos si es correcto. El otro razonamiento también es lógico. Los precios suben más lento. Entonces, el Banco Central podría decidir no subir los tipos de interés, porque como suben los precios más lentos, pues parece que tienen más controlada la inflación. Y eso que es bueno para la bolsa, porque si no subes los tipos de interés es bueno para la bolsa. ¿Qué hace la bolsa? ¿Sube porque es bueno que no suban los tipos de interés? ¿O baja porque es malo, porque el descenso en la subida de precios puede estar indicando que tenemos una recesión al borde de la esquina? Cualquiera de las dos cosas se puede interpretar de ese dato y las dos son lógicas. No tienen ningún... ¿Cómo lo interpretará el mercado? Pues el mercado lo interpretará dependiendo del sentimiento que hay en el mercado y dependiendo de qué es lo que han estado descontando para estar en el precio que estamos. Es decir, si lo que han estado descontando para tener estas subidas que llevamos en los últimos meses es que los bancos centrales van a dejar de subir tipos de interés, pues estamos llegando a ese escenario. Entonces, si está eso descontado ya, si precisamente eso es lo que ha hecho que suba las bolsas hasta aquí, puede que ese dato, tras esa lógica de si ya no suben los tipos de interés es bueno para la bolsa, ya esté descontado en el precio y la bolsa no reaccione de forma positiva a ese dato. En el medio plazo, no en el corto. En el corto ya hemos visto lo que ha hecho. Ruido, porque estamos ahora mismo, fijaros otra vez, en el nivel que estábamos antes de que se diese el dato. Ha subido y ha bajado. Ya está, ruido que ha durado ¿cuánto? 2 horas. ¿Eso es lo que hacen los inversores institucionales? ¿Operar para 2 horas? No. Los que toman decisiones para meter dinero en los fondos de inversión no la toman por un dato y para 2 horas. Entonces, lo que hay que ver, lo que hay que tener en mente es qué es lo que pueden estar descontando los inversores a partir de ahora.
con este escenario, con el escenario de que posiblemente los tipos de interés están ya en el máximo o muy cerca del máximo. ¿Qué es lo que nos puede esperar después? Porque hasta ahora, esta subida es muy probable que sea por lo que está pasando ahora. Pero eso ya ha sido. Ahora necesitamos más gasolina para nuevas subidas. Y esa gasolina es lo que pase dentro de 6 meses. ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? ¿Lo que va a pasar dentro de 6 meses es bueno para que las bolsas suban? ¿Sí o no? Eso es lo que tienen que analizar los inversores institucionales independientemente del dato que hemos tenido hoy. No sé si me explico, pero es así, ¿vale? Así que lo dicho, muchas veces se puede razonar de la misma forma, o sea, de una forma muy lógica, escenarios totalmente diferentes para el mismo dato. Por lo tanto, ya digo que es ruido en el corto plazo, que esto sí, a los que están ahí haciendo trading les puede... bueno, les puede no, es que les afecta directamente porque el hecho de que haya pegado este subidón y ahora este movimiento a la baja se ha podido aprovechar por los que estaban haciendo trading, pero eso no son los inversores institucionales que están invirtiendo pensando en el medio largo plazo y son los que hacen realmente mover la bolsa en el medio largo plazo. Porque estos movimientos que hemos tenido de que duran 2 horas no es ruido, puro ruido. Que podía haber hecho justo el contrario, podía haber caído al principio mucho y haber recuperado después. Ruido. Porque estamos en el mismo sitio, no ha pasado nada ahora mismo. A partir de ahora lo que pase a partir de ahora sí es más auténtico que lo que ha pasado en el momento que se da el dato. Porque es cuando ya van a empezar a interpretar bien qué es lo que supone el IPC que hemos tenido. Y no una reacción visceral como la que hay justo minutos después de que se publica el dato. Vale. Así que bueno, no me entretengo más con esto, vamos a pasar al gráfico diario porque solamente quería enseñaros ese movimiento en el corto plazo, pero ya veis que la sesión ha ido de más a menos y todavía podemos acabar el día mal. El Dow Jones lo mismo, de más a menos y también podríamos acabar mal. Estábamos viendo las acciones como tienen pinta de corregir, algunas peligro de romper línea de tendencia alcista. Eso quiere decir que puede haber correcciones en el corto plazo. ¿Y cómo se justifica esas correcciones si justo ahora estamos empezando a cambiar la política monetaria posiblemente? Pues porque el mercado no cotiza lo que sucede en este momento. Lo que sucede en este momento ya estaba cotizado de antes. El mercado se anticipa. Las subidas que ha habido desde 2 o 3 meses antes de finalizar el año pasado hasta ahora es porque el mercado estaba viendo esto que iba a pasar. En algún momento íbamos a llegar al máximo de tipos de interés y que eso iba a hacer que se diese la vuelta a la política monetaria y eso hace que los precios de las acciones suban. Entonces eso se descuenta de antes ya, ¿no? Y ahora que se ha descontado eso, pues podemos entrar en una fase en la que vamos a tener más dificultades para avanzar. Porque seguramente tendremos que descontar otras cosas en el futuro, que ya veremos a ver cuáles son, ¿no? Pero en principio podría ser que una vez que los bancos centrales hayan alcanzado su máximo de tipos de interés, empiecen a bajarlos y que ese descenso empiece a producir efectos positivos en los beneficios de las empresas. Eso es lo que posiblemente cotice ya a partir de dentro de un mes o 2 meses en las bolsas. Las posibles subidas de beneficios para finales de este año o para principios del año que viene. Eso es lo que empezará a cotizar ya. Pero ahora en el corto plazo creo que ya hemos descontado lo que está pasando. Por lo tanto, el potencial que hay en el corto plazo pues no es muy amplio. Los mercados parece que todavía sí pueden seguir subiendo un poco, pero ya no el potencial que tenían de cuando estábamos en mínimos, evidentemente. Ahora la cosa irá un poco más lenta. El DAX está prácticamente en máximos, pero fijaros que se ha dado la vuelta. Hemos alcanzado un precio hoy máximo de 15.976 y el máximo histórico está aquí más o menos en 16.296. Ha estado a poco más de 300 puntos de alcanzar el máximo el DAX. También yo creo que entra en una zona ya en la que, bueno, le queda poco margen. Creo que todavía podría alcanzar los máximos antes de mediados de año, pero a partir de ahí seguramente entrará en una fase un poquito más complicada, ¿no? Como decimos. Bueno, Bitcoin, pues en el corto plazo también ha tenido ese ruido, pero solo en el corto plazo. Fijaros que Bitcoin está descorrelacionado de las bolsas totalmente.
porque la correlación hay que recordar que no es que cuando dan un dato hagan el gráfico de 5 minutos igual, eso no es que estén correlacionados. Correlacionados es el comportamiento relativo, y el comportamiento relativo de Bitcoin es mucho mayor en subida desde principio de año que lo que está teniendo las bolsas, y también se descorrelacionó sobre todo se descorrelacionó mucho a partir de lo que ocurrió con FTX. Hasta esa situación de FTX, toda esta zona de suelo que estaba haciendo Bitcoin era exactamente igual o muy parecida a lo que estaban haciendo los índices. Al ocurrir el hecho de FTX, se descorrelacionó Bitcoin de lo que estaba haciendo todo el resto del mercado, y en lugar de subir como hicieron los índices a partir de estas fechas, que es donde marcaron la bolsa los mínimos en octubre del año pasado, en lugar de continuar con ese camino que llevaban las bolsas, Bitcoin se desmarcó con esa bajada debido a FTX, y a partir de ahí ha estado totalmente descorrelacionado con las bolsas. La subida ha sido mucho mayor, la caída esta no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo las bolsas. Grado de correlación muy bajo con la bolsa. Lo que pasa que sí, en el corto plazo, cuando sale un dato puntual, el ruido sí que está correlacionado. Fijaros lo que ha hecho aquí, subir también y bajar. Pero esto es ruido. No podemos decir que Bitcoin esté correlacionado con nada, porque siga el mismo ruido. El ruido es ruido. No es la actuación de Bitcoin, por mucho que la gente quiera decir que no, es que Bitcoin se mueve a los mismos datos. No. El ruido es igual para todos. Pero que el ruido sea igual para todos no quiere decir que después de que pasa ese ruido, esas 2 horas de ruido, cada uno siga por su camino. Y es lo que pasa. Si no, no hubiéramos tenido estas subidas aquí espectaculares. Si hiciésemos lo mismo que están haciendo las bolsas, no hubiera subido un 50% desde que tocó los 20.000 hasta a los 29.000 o 30.000. No. Pasa que está descorrelacionado. El ruido a corto plazo no. El ruido a corto plazo todo se relaciona, ¿no? Pero nada más. Bien, seguimos. El petróleo sigue subiendo, tremendo. No ha cerrado el hueco. Yo creo que lo tiene que cerrar, pero bueno, en el corto plazo pues se le ve todavía fuerte y todavía podría subir un poco más hacia la zona de los 89. Pero aún así creo que tiene que bajar a la zona de 80 en cualquier momento, y bueno, eso será una buena oportunidad de entrada seguramente. El oro, pues también de ida y vuelta. ¿Qué pasa? ¿Que el oro también está correlacionado con las bolsas? No, el ruido es lo único que está correlacionado. Aquí ha habido ruido también. Ha salido el dato de IPC y de repente el oro sube. ¿Por qué? No tiene ninguna... Es ruido. ¿Y ahora dónde está? En el mismo precio que estaba antes del dato. Ya está, se acabó el ruido. Ahora seguirá por su camino, el que llevaba. No tiene por qué estar correlacionado con las bolsas el oro. O no tiene que tener correlación perfecta, quiero decir, que puede tener una correlación de 0,7, de 1. Sí, eso sí. O 0,8. Hay activos que están más correlacionados, otros menos. Bitcoin es de los que menos correlacionados está con la bolsa. La relación sería lejana de ese 1 a 1, ¿no? Y el oro, pues tampoco creo que esté 1 a 1 con la bolsa, ¿no? Porque ya digo, la correlación es relativa, no es absoluta, ¿no? De sí o no. Es en grado. Y en mayor medida no están correlacionados, por mucho que cuando salgan los datos sí que en ese momento se comporten igual, porque el ruido sí que funciona igual para todos. Pero ¿por qué ruido precisamente? Bien, la plata, pues lo mismo, de más a menos, y también con posibilidades de corregir bastante, porque ha subido muy en vertical, y no me extrañaría verlo en 23,35 en las próximas semanas. Platino subiendo un poco, va un poco a su aire también, muy lento ese movimiento alcista después de romper la línea bajista, se entretuvo muchísimo en la zona de 984 y le cuesta salir. En teoría debería ir hacia 1060, pero le está costando muchísimo, va con muchos altibajos, aunque esperemos que al final alcance esa zona. El euro contra el dólar subiendo. Bueno, en este caso lo hemos dicho muchas veces, el euro en teoría tiene más potencial que el dólar, porque tiene el Banco Central Europeo todavía más margen para subir los tipos de interés que la Reserva Federal. Entonces el mercado ha entendido que con este dato de IPC las posibilidades de subida de tipos de la Reserva Federal pues son escasas también, ¿no? Cada vez menos, y eso le da un impulso al euro también, ¿no? Contra el dólar. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Aquí vamos a gráficos horarios. Bueno, en esta zona de aquí, en teoría ya visteis que era una zona donde habría que haber tomado una posición en largo al romper esta línea.
Después hace un movimiento aquí lateral consolidando y a partir de ahí arranca de nuevo, con lo cual se debería mantener la posición alcista. Y de hecho el stop yo lo tendría puesto aquí en 0,6662 y si rompe esta zona con otra vela alcista, pues lo subiría por debajo de esa vela que rompa, ¿no? Dólar estadounidense contra dólar canadiense. En este caso, tras haber roto esta línea, aquí se podía haber intentado una operación en largo, pero aquí se debería haber cerrado la operación prácticamente con muy poca ganancia, porque el precio, ya dijimos ayer cuando estaba en esta zona, que podía caer hasta esta línea y no venía bien correr el riesgo, ¿no? Y vamos viendo cómo se está acercando esta línea. Si cae a esa línea, sí que sería otra zona para volver a intentar una posición en largo, pero esta, por ejemplo, que era un buen intento, no fructificó porque el precio se va para abajo, como veis. El euro contra la libra, bueno, en esa zona era una zona para haber entrado en largo en este punto, en el pullback sobre todo, pero con esta caída a este nivel, pues lo mejor hubiera sido cerrar la posición. Lo mejor digo a priori, a posteriori evidentemente si no la cierras es mucho mejor porque ya veis cómo se ha ido para arriba como correspondía, como debería ser, ¿no? Pero claro, cuando ves que tarda tanto tiempo, que no sube y que vuelve a bajar a este precio y que puede correr el riesgo de caer hasta esta línea de nuevo, pues lo mejor es cerrar sin ninguna pérdida y te pierdes en este caso este movimiento alcista, pero es lo que hay. Si hubiese sido muy agresivo y pones el stop por debajo de este nivel, de esta vela de aquí, pues no se te cierra. Lo que pasa que, claro, estabas ya incurriendo en la posibilidad de tener pérdidas en lugar de salirte al precio de entrada, que no pierdes nada, ¿no? Cada uno, bueno, tiene que decidir. La gestión de riesgo no está incluida en el análisis, o sea que yo hago el análisis, pero luego la gestión de riesgo es una cosa de cada uno. Evidentemente no es consejo de inversión, porque para dar un consejo de inversión falta la otra parte, falta la gestión de riesgo, que no estamos hablando de ella y cada uno tiene que tener la suya. Esto solo es el análisis, nada más. La libra contra el yen, bueno, en este caso la operación en corto tenía que haberse intentado por esta zona, hubo ese movimiento a la baja, pero ya vemos como ahora estamos en un movimiento al alza. Vamos a eliminar todas estas líneas antiguas que tenemos y vamos a dibujar una nueva que nos pueda dar alguna pista. Ahora mismo lo que habría que buscar en teoría es una operación en corto después de esta subida y yo pondría esta línea como línea de resistencia y ahí es donde buscaría alguna posición en corto. Voy a poner en rojo. Bueno, voy a eliminar esta porque quiero ponerlo mejor un rayo para que se extienda, porque luego si no nos queda ahí la línea un poco corta y la tenemos que andar alargando manualmente. Mejor hacemos así. Esta es la zona, vale. Esa es la zona de resistencia y en ese punto donde toca esa línea es donde se debe intentar las operaciones en corto hasta que salga la correcta. Si vemos que por lo que sea se sitúa por encima de esta línea, que puede ocurrir, ya sabéis que cuando se sitúa por encima suele estar unas cuantas horas por encima y cuando la cruza otra vez a la baja es cuando el precio vuelve a caer. También podemos poner la línea de tendencia pasando por los mínimos crecientes y sería esta. ¿Vale? Y ahí también es otra línea de control que si la pierde, pues evidentemente iniciaría movimientos a la baja. Y la libra contra el dólar, bueno, voy a guardar antes de que se me olvide. En este caso, pues veníamos de una operación en corto aquí en esta zona de azul, de línea azul, o aquí, lo mejor aquí evidentemente. Y decíamos ayer que lo mejor era salirse de esa operación cuando superó la línea bajista que teníamos aquí. Esta línea fue superada ayer y lo mejor era salirse de esa operación cuando supera esa línea en esta zona o en el pullback también, pero bueno, mejor en estos casos es mejor no esperar el pullback porque estás arriesgando. Si no lo cierras cuando rompe y sigue subiendo y no hay pullback, al final acabas perdiendo toda la posición, ¿no? Entonces, bueno, ahí en cuanto rompe esa línea lo mejor es salirse y ahora pues esperar un poquito acontecimientos. De momento está yendo al alza, pero no hay un punto claro donde se puede tomar una posición en corto en este momento. Así que nada, de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!